Fiesta de la Ascensión del Señor. Evangelio según San Mateo. Los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verle le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Palabra del Señor. Bueno, pues hoy, como decía, es la fiesta de la ascensión del Señor a los cielos. Digamos que toda la vida pública de Jesús fue un continuo decir: este camino a Jerusalén, que es el camino del Calvario, es el camino de la cruz, que en definitiva es un camino hacia el Padre. Voy al Padre, voy al Padre, voy al Padre, ¿no? Que esto es un poquito que tiene que quedar muy en lo profundo de nosotros, ¿no? Es un Jesucristo que va al Padre, pero que lleva detrás a todo un pueblo. De generación en generación, todo un pueblo va al Padre con Jesucristo. Como así lo anunció a María Magdalena en la resurrección: «Ve y di a mis hermanos, voy al Padre, voy a mi Padre y a vuestro Padre, voy a Dios y a vuestro Dios». Este tener por mismo Padre a Dios Jesucristo y nosotros, y por mismo Dios, es muy significativo. Se rompieron las pantallas, se rompieron las superficialidades, se rompieron el estar, como quien dice, caminando a dos bandas, un día por aquí, otro día por allí. Ya nos centramos por obra y gracia, por don especial de Jesucristo y su Santo Evangelio, en buscar a Dios nuestro Padre, que es el mismo Padre de Jesús, y buscar a Dios nuestro Dios, que es el mismo Dios de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto es importantísimo en este contexto de la fiesta de hoy, porque Jesucristo va como cabeza y detrás va el cuerpo, y el cuerpo somos todos los discípulos de Jesús, de generación en generación. Los discípulos que podríamos llamar reconocidos como tales, también los discípulos llamados anónimos, que a lo mejor no están bautizados o por la razón que sea no han podido conocer a Jesucristo, pero Dios ha visto las obras de su corazón y ha visto también, digamos, su honestidad y su sinceridad, y solamente con el juicio que Dios puede hacer, también irán con él al Padre. Pero no nos toca a nosotros decidir, no nos toca a nosotros decir este sí, este no. Eso no podemos enmendar la plana a Jesucristo. Eso solamente Jesucristo es el que tiene, digamos, la autoridad para decir quiénes son mis hermanos que van a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Vamos a ver cómo nos cuenta Lucas la ascensión del Señor, porque lo explicita muy bien, ¿no? Cada evangelista es un catequista, ¿no? Y cada uno da las catequesis como le inspira el Espíritu Santo, y en esas catequesis, pues de estas catequesis salieron estos evangelios. Todas son igualmente válidas, y cada uno coge un prisma y una faceta. Lucas nos lo dice así: «Lo sacó hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y sucedió que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios». Bueno, pues vamos a ver este contexto. Este Jesús que sube al Padre, pero nos deja la bendición
aquí en la tierra, en la iglesia, en sus discípulos. Vamos a ver qué es lo que significa todo esto. La bendición es la palabra cumplida, viene de ben, decir, de bien decir. Es Dios que dice bien de ti. Y Jesucristo, Dios, es como dice el profeta Ezequiel, es el que dice y hace. Es tan fuerte su palabra que se cumple, ¿no? Se cumple en quien la cree, por supuesto, en quien la coge y la lleva a su corazón. Eso por supuesto, ¿no? La palabra no es algo mágico, no, se cumple en quien la cree y la coge, ¿no? Bueno, pues vamos a ver todo esto, esta extensión de Jesucristo con estos datos que hasta ahora hemos dado, a partir de la asunción del profeta Elías a los cielos. Es importantísimo porque cada personaje del Antiguo Testamento, personajes digamos que cumplieron su misión, ¿no? Pues tiene un carisma particular por el cual ha pasado a la historia, también a nuestra historia, como discípulos de Jesús. Ya sabemos que Abraham es la fe, Jacob es la elección, prefirió la elección a todo lo demás, ¿no? David es la piedad, Jeremías es la ternura, Moisés, el conductor del pueblo, el pastor del pueblo hacia la tierra prometida, ¿no? Es que lo sacó de Egipto. ¿Elías qué es? Elías representa todo el profetismo. Por lo tanto, es dentro de lo que es el velo del Antiguo Testamento, Elías es la palabra del Padre, que terminada su misión, esta palabra, como dice el profeta Isaías, ha cumplido su misión y vuelve hacia Dios. Esta es la imagen de Elías, que es una figura profética, bellísima, profundísima, de Jesucristo. Él es sin velos, en cuanto a encarnación, por supuesto, la palabra del Padre, que culminada su misión, vuelve al Padre, pero su misión contenía, porque su bendición está con nosotros. ¿Cuál es la plenitud de la bendición de Dios? Bueno, pues si nos da tiempo luego lo hablaré. La plenitud de la bendición de Dios es su santo evangelio, porque es el evangelio de la fuerza de Dios, es el evangelio de la gracia de Dios, es el evangelio de la sabiduría de Dios. Si no fuera esto, sería imposible ser discípulos de Jesús. Porque solamente porque queramos, porque nos guste, porque lo deseemos, en fin, porque a base de normas y cumplimientos, porque alguno piensa que el Evangelio es un manual de perfección, te cansas a la mitad del camino y encima desvarías incluso a veces hasta mentalmente. No. Vamos a dejarnos llevar por la gracia de Dios, por la sabiduría de Dios, por la fuerza de Dios, que todas ellas están encarnadas en su santo Evangelio. Por eso Jesús dejó la bendición. Y vamos a ver, como decía antes, la asunción del profeta Elías al cielo. Es en un contexto bellísimo. Elías ha culminado su misión y pasa el testigo de su misión al profeta Eliseo. Mira que esto es fortísimo, porque también Abraham, nuestro padre en la fe, que recibe las grandes promesas, ¿no? Las grandes promesas de Dios ya están puestas en Abraham, ¿no? Y entonces, cuando Abraham termina su misión y va al Padre, también él, pasa el testigo de la misión a Isaac. Isaac se la pasa a Jacob y así sucesivamente, ¿no? Pues Elías es arrebatado, esta es una palabra muy bonita, es arrebatado por Dios al cielo, es decir, a su presencia total. El cielo significa la presencia total y completa de Elías, ¿no? Es arrebatado Elías. Vamos a ver un poco por encima, ¿no? Leemos el ciclo. Está en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 2. Dice, esto pasó cuando Yahvé arrebató a Elías en el torbellino al cielo, es decir, a su presencia. Elías y Eliseo, el discípulo, partieron de Gilgal y dijo Elías a Eliseo, quédate aquí porque Yahvé me envía a Betel. Y Eliseo dijo, vive Yahvé y vive tu alma, que no te dejaré. Y así sucesivamente, una y dos y tres veces, en que Elías quiere decir a Eliseo, vete si quieres, sigue tu camino, vive tu vida. Y Eliseo dice, no me voy a despegar de ti, porque voy a continuar viviendo la vida que has vivido tú. Mirad qué imagen más bonita, Elías de Jesucristo,
y Eliseo de los discípulos del Señor. Queremos vivir la misma vida que vivió él, es decir, en comunión total con el Padre y con él, por supuesto, ¿no? Bueno, el caso es que llega el momento y Elías le dice a Eliseo, cuando llega el momento en que va a ser arrebatado al cielo, es decir, a la presencia de Dios, dice, cuando hubieron pasado el Jordán, ¿no? Dijo Elías a Eliseo, pídeme lo que quieras que haga por ti antes de ser arrebatado de tu lado. Dijo Eliseo, que tenga 2 partes de tu espíritu. Esto tiene su sentido muy profundo. En las familias de Israel, en aquel tiempo, cuando moría el padre de familia, el hijo mayor, el primogénito, recibía las 2 partes de la hacienda, de la herencia, de los bienes que tuviera, ¿no? Hay que verlo en este sentido, ¿no? Para entender lo que viene después. Le dijo Elías, pides una cosa difícil. Si alcanzas a verme cuando sea llevado de tu lado, lo tendrás, si no, no lo tendrás. Es decir, Elías dice a Eliseo que tenga sus ojos fijos en él, para que cuando sea arrebatado al Padre, ya no tenga la menor duda de lo que es la fe. Vivimos en el mundo como discípulos del Señor, ya doy al paso al Nuevo Testamento, para ser arrebatados por Dios hacia Él, al tiempo de que Él nos arrebata del poder de este mundo, que es el poder de la mentira. Luego, si da tiempo, lo veremos en la catequesis del Buen Pastor, que es el capítulo 10 de Juan. Ahora no quiero torcer este punto catequético por donde estamos yendo, ¿no? Bueno, es que iban caminando mientras hablaban, cuando un carro de fuego, con caballos de fuego, se interpuso entre ellos, y Elías subió al cielo en el torbellino. Dice, Eliseo le veía. Mira cómo pone otra vez el verbo ver. Fijos los ojos en Jesús, dice el autor de la carta a los Hebreos. El día que dejemos de fijar los ojos en Jesús, es tan fácil desviarse, es tan fácil coger una espiritualidad sin chicha ni limoná, como decimos en España, que no va a ninguna parte, que te da un poco como si fuera una compresa fría en tus heridas y de ahí no pasa, porque no cura tus heridas. Eliseo veía como Elías subía al cielo y gritó, Padre mío, callos y caballos de Israel, auriga suyo. Qué textos más bonitos que dice acerca de su maestro, ¿no? Y no le vio más. El caso es que cuando Elías subió al cielo, asió sus vestidos y los desgarró en 2, y tomó el manto que se le había caído a Elías, y se volvió, detuviéndose en la orilla del Jordán. Elías dejó caer el manto para que Eliseo recogiera el testigo. ¿Qué tiene que ver esto con Jesucristo? Calma, ya lo veremos después, que es mucho más bonito de los que nos podemos imaginar. Realmente el mayor don que Dios puede dar a una persona en este mundo es penetrar profundamente el Evangelio. Ve bellezas incalculables, bellezas insondables, bellezas que aún no han sido creadas porque Dios te las va dando a ti. Es impresionante, ¿no? Bueno, tomó el manto de Elías y golpeó las aguas, diciendo, ¿dónde está Yahvé, el Dios de Elías? Golpeó las aguas y volvió el Jordán a dividirse en 2, igual que lo que había hecho Elías antes, ¿no? Y viendo la comunidad de profetas, que eran 50, que estaban enfrente, no habían cruzado el río ellos, dijeron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Ahí queríamos llegar. El manto de una persona en la Escritura simboliza el espíritu de esa persona. Ya lo adelanto. Por eso Jesucristo murió prácticamente desnudo en la cruz. Se dejó despojar del manto para nosotros, su espíritu. ¿Cómo se llama el manto de Jesús? No vayáis a buscarlo entre las reliquias de por ahí, que no vale la pena. No vayáis a buscarlo en las reliquias de ninguna parte, porque no vale la pena. El manto tiene un nombre, su santo evangelio. Y cuando San Pablo dice en la carta a los romanos, revestíos de Cristo, y lo dice una y otra vez en distintas cartas,
Dice, revestíos de su espíritu, revestíos del Evangelio de Dios. Porque el Evangelio son las palabras que Jesucristo recibió del Padre. Y por eso Jesucristo dirá tantas veces, lo que yo os digo no os lo digo por mi cuenta, es mi Padre que me los dice a mí y para vosotros. Para mí que pueda ser fiel a mi misión y para vosotros para que podáis alcanzar el discipulado, porque si no, no hay como ser fiel a la misión que yo os pueda dar. Nuestra herencia es el Evangelio de la gracia. Nuestra herencia es el Evangelio de la sabiduría de Dios. San Pablo llama a Jesús en la primera carta a los Corintios fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Y en los Hechos de los Apóstoles al Evangelio le llama el Evangelio de la gracia. Y en ese contexto, el Evangelio podemos dar 3 títulos insustituibles, 3 columnas del discipulado. Es la gracia de Jesucristo, la fuerza de Jesucristo, la sabiduría de Jesucristo. Todo eso es el Evangelio. No vayamos detrás de sucedáneos, no vayamos detrás de placebos, vamos al Evangelio de Jesús, porque en él está el Espíritu de Jesús, en él está el manto de Jesús. Se dejó despojar del manto, para que te revistieras tú con él, porque si no, no hay cómo ser discípulo del Señor. Y habrá gente que se pueda desanimar, y es normal, cuidado, es normal, diciendo, bueno, entonces, si no hay otra forma de ser discípulo de Jesús, si no es revistiéndonos de su Evangelio, ¿qué será de mí? Una pregunta muy inteligente que denota una cierta humildad, siempre que te la aclares. Porque una vez que te la aclares y continúas igual, ya no es humildad, es soberbia por una parte, y por otra parte, decir, como soy así, no voy a cambiar. Y ya abandonas la guerra, abandonas el combate, como diría San Pablo. Ese combate contra Satanás y sus mentiras, para que Dios te arrebate hacia él con su santo evangelio, mientras ya estás en este mundo. Es lo que Pablo llama revestíos de Cristo. Bueno, pues, para aquellos que hemos tenido miedo de decir yo nunca llegaré, en principio, como os he dicho, está bien decirlo, siempre que no se convierte en una coletilla de tu vida para no hacer nada, para no convertirte, para rechazar palabras del Evangelio. Entonces no, ahí estás en la perversidad, cuidado, ahí estás en la perversidad. No. Bueno, nos viene bien escuchar lo que el Espíritu Santo inspiró al salmista, a este fiel israelita que va en peregrinación hacia Jerusalén. ¿Qué catequesis hay detrás de este salmo? El fiel israelita que va en peregrinación hacia Jerusalén. Hombre, es una catequesis bellísima que habla de la peregrinación que hacemos todos los hombres en la vida buscando a Dios. Este hombre quiere ir a Jerusalén porque ahí contempla la gloria de Dios, la fuerza de Dios, como decía Santo Rey David. No, digo Santo Rey David porque lo fue. Mira que pecó, pero es santo. Eso para que nos animemos, para que nos animemos. Bueno, pues este hombre va cantando en la peregrinación. Qué amables son tus moradas, Señor Dios mío. Mi alma anhela detrás de los atrios de Dios. Mi corazón y mi carne gritan de alegría porque voy hacia ti, hacia el Dios vivo. Voy a estar en tu presencia, Señor. Estamos hablando del Antiguo Testamento y mirad lo que sentía ya este salmista, ¿no? Cómo sentía la presencia de Dios en el templo. Cuanto más cuando uno sabe que está caminando hacia la presencia de Dios. Y que en cierto modo, cuando tú entras en el Evangelio en estos momentos tan profundos de tu vida, sabes que estás en presencia de Dios. Por supuesto que la Eucaristía también, por supuesto que sí. Simplemente insisto en lo del Evangelio porque esto puede pasar tranquilamente en tu cuarto, en el salón de tu casa. A una hora, qué sé yo, a las 11 de la noche que están todas las iglesias cerradas. O por lo menos no tienes una iglesia abierta cerca de tu casa a esa hora. Y estás en presencia de Dios, ¿no? Y esto ya lo anuncia el salmista. Pues bueno, para no insistir mucho en esto, porque la catequesis es tiene datos muy importantes, tiene manantiales muy bellos, muy profundos, pues decir cómo este salmista, al hacer el camino hacia Jerusalén, Dios le ilumina
y dice a un cierto momento, ¿no? Dice, al pasar por el Valle del Bálsamo, en este peregrinar, ¿no? Lo hacen un montanar. Esto os lo he dicho otras veces. Un discípulo que camina hacia el Padre va sembrando oasis en el desierto de la vida donde tanta gente se muere en la nada de sus nadas. Sí, en la nada de sus nadas. Los años se encargan que se nos vaya cayendo el chiringuito que nos hemos montado. Se nos caen los palos de sombrajo. Y de pronto encuentras un oasis. Ese oasis lo ha sembrado un discípulo en su caminar hacia el Padre. Y en ese oasis te refrescas y encuentras a Dios. Es que la vida es así. Eso también es evangelización, por supuesto que sí. Ir sembrando, plantando oasis en tu camino hacia Dios. Un gesto de caridad, una predicación, una adoración de Santísimo, un compartir tus bienes con los pobres, un perdonar al enemigo y que todo el mundo sepa que has perdonado, un hablar bien de tu enemigo delante del grupo, y eso ahí sí que realmente es una acción de Dios sobre todo el grupo. Eso es sembrar oasis. Eso es evangelio bellísimo, tal cual lo predicó y lo vivió en primer lugar Jesucristo. A mí hay una cosa que os lo cuento confidencialmente, que por una parte me asusta y por otra parte me da una pena inmensa. Gente buena, repito, gente buena, pero que a lo mejor hablas con ellos y en sus conversaciones más o menos piadosas, pues lo normal, es decir, como dices a no sé quién, y cita una frase de no sé quién, como dice santa, como dice tal, como dice cual, todos santos o santas, que no es que esté mal, pero es que nunca les he oído decir, nunca, es decir, casi nunca, en general, nunca les he oído decir, como dice Jesús en el Evangelio. Es que eso no está en su boca. Y yo me asusto por una parte, por otra parte me da pena. Me da pena. Me da pena. Porque no hay que dejar el Evangelio de Jesús de nuestra boca cuando hablamos con los demás. Como dice Jesús en el Evangelio. Es que no lo nombran. A lo mejor por cada vez, 20 veces que nombran a un santo o una santa, nombra una vez el Evangelio y en la mayoría de las veces, os lo digo, como sacerdote, ninguna. Me da pena porque serán siempre menores de edad en la espiritualidad. Nunca crecerán. ¿Se salvarán? Por supuesto que sí. Pero el espíritu no lo tienen crecido. Porque lo que hace crecer nuestro espíritu es el Evangelio de Jesús. Es su manto. Es el Evangelio de Jesús, repito, es su manto. De etapa en etapa, como decía el Salmo. Lo que os decía antes, ¿no? Que a veces nos desanimamos, pero cuidado, y aquí sí voy a citar a un santo yo. Aquí sí, a Santa Teresa de Lisieux, que el desánimo es una forma de soberbia. Aquí me planto y no voy más adelante. Y detrás de la soberbia, ¿qué hay? Esa tosudez de no dar tu brazo a torcer ante el Evangelio de Jesús, porque te viene demasiado grande para lo pequeño que eres. Tienes que crecer a la altura del Evangelio. Jesús quiere que sus discípulos crezcan a la altura del Evangelio. Solamente crecerás cuando sepas que el Evangelio es libertad, que el Evangelio es tu vida, que el Evangelio es tu personalidad, que el Evangelio te asemeja a Jesucristo. Sí, es lo que te asemeja a Jesucristo. No te esfuerces, no seas tan ridículo de querer parecerte a San Pepito Pérez, por muy santo que sea, o a Santa Pepita Manzano, por muy santa que sea. Lo tuyo es parecerte a Jesucristo. Y el Evangelio es el molde que te asemeja a Jesucristo. Por eso cuando dice el autor de la carta a los Hebreos, fijos los ojos en Jesucristo, el que inicia y completa nuestra fe. Inicia y completa, no hay tiempo para el desánimo. Que el desánimo puede ser soberbia, o peor que soberbia. Puede ser haber tirado la toalla para ser discípulo y encima te justificas porque tus pecados son mayores que tú. Llámale pecados a estas inclinaciones que tienes, al dinero, a la crítica, a la murmuración, a juzgar todo. A juzgar todo. Llámalo pecado, no lo llames así, desvío, no le llames tontería, no, es pecado y pecado. Es pecado y se llama pecado. Sí,
Como una vez me dijo uno, padre, pero es que lo que digo es verdad. ¿Y qué? También es verdad que tú eres tonto y no te lo digo. Bueno, no llegué a ese punto, pero me habéis entendido la respuesta, ¿no? También eso es pecado, aunque sea verdad. No eres quien para decir cosas del otro, aunque sea verdad. No eres quien. No eres quien. Y encima vas y al día siguiente comulgas. Aquí no ha pasado nada. Claro que pasan cosas muy serias. El Evangelio de Jesús no admite esta dualidad. Vamos al Evangelio, señores. Vamos al Evangelio, señoras. Yo también he jugado con el Evangelio y por eso tengo autoridad para deciros esto y para deciros el daño que hace, el desvío que hace y la mentira que nos pone y encima te crees tu propia mentira. Lo digo porque yo he pasado por ahí y Dios me libre de volver a pasar, porque sería el peor de los pasares de mi vida, ¿vale? De los pasares, no de los pesares, también de los pesares. Pero bueno, creo que me estoy haciendo entender, sí, quizás hasta demasiado. Pues lo que dice el autor de la carta a los hebreos, fijo los ojos en Jesús, no hay otra forma de tener los ojos fijos en Jesús a nivel de ir de etapa en etapa que verlo en el Evangelio, oírlo en el Evangelio, dejarte enseñar por él en el Evangelio, dejarte instruir por él en el Evangelio. Padre, ¿y dónde deja la presencia de Dios en el Santísimo y en la Eucaristía? A partir de ahí, de todo lo que Jesús te ha hecho ver, te ha enseñado, te ha instruido, con ese bagaje vas a adorar al Señor la Eucaristía. Verás qué plenitud vas a tener entonces. Verás que estás a años luz de este sentimentalismo que no te lleva a ninguna parte. Vas a la madurez de la fe. Que también lleva sentimentalismo consigo, pero dentro de la madurez de la fe. Bueno, vamos a ver a una persona del Evangelio que encarna, si se puede llamar así, lo que es la fuerza del Evangelio de Jesús representada en su manto, en su túnica. Todos saben, como dice la tradición, que Jesús fue a la pasión con la túnica que le había hecho su madre. Bien, esa túnica fue la que nos dejó. Se llama Evangelio. La cosa de que esa túnica haya sido hecha por la Madre de Jesús tiene una simbología preciosa. Preciosa y preciosa. Y os lo voy a decir. Y es que, de la misma forma que en el vientre de María, perdón, esa palabra vientre no me gusta, porque además esa no se utiliza en el Evangelio. El Evangelio habla del seno de María, no del vientre. No sé por qué le hemos llamado vientre. Jesús, cuando la saluda a Isabel, dice, bienaventurado el que lleva al Señor en su seno. Sí, es seno, no es vientre. No me gusta esa palabra. Es válida, por supuesto que sí, pero infinitamente mejor es el seno de María, allí se encarnó Jesús. Bendito el fruto de su seno, le dijo Isabel a María cuando fue a visitarla. Bendito el fruto de su seno. Bueno, pues dicho esto, si María en su seno engendró a Jesucristo, sus manos y todo su ser, porque ahí cuenta también la inteligencia, la destreza, de la mente, tejió la túnica de Jesús, que se llama el Evangelio que nos dejó. La simbología es preciosa. Pero bueno, iba a decir al grano, estamos yendo al grano desde el primer minuto, pero bueno, es que aquí todo es grano. Es que el Evangelio todo es grano, no hay paja. Pero bueno, como dice el refrán, al grano en lo que respecta a la catequesis de hoy. Muy bien, pues vamos a ver esta mujer que desde hacía no sé cuántos años, lo vamos a leer ahora, sufría flujo de sangre y había intentado curarse yendo a médicos por ahí, médicos por allá, plantas medicinales, aromas, en fin, cosas de esas que todo el mundo hace creyendo que se va a curar de los males interiores que tiene, ¿no? Porque perder la sangre, la escritura, es perder la vida. Perder la vida es no haber encontrado a Dios, por ejemplo, que es vida con mayúscula. Y lo peor que le puede pasar a un hombre es que a un cierto momento de su vida se le caen los sombrajos y se queda en la nada, porque ya
de lo que ha hecho poco le sirve, y la nada le pasa la factura. Menos mal que Dios, Jesucristo, tiene misericordia con todos y le dice, ven a mí, que estás en la nada. Venid a mí que estáis cansados y agobiados. Y dirá en otra ocasión, te has olvidado de mí durante 60 años en tu vida. Ahora en la nada vienes a mí, ven que no te echaré fuera. Esto no sé qué versículo es, pero está en el Evangelio de San Juan, que conste, lo podéis ver. El que venga a mí no le echaré fuera. Este es nuestro Dios. No el Dios del sol que tiene un látigo en la mano como mucha gente quiere ver. No, este es nuestro Dios. Este. El que vas y no te echa fuera, hayas hecho lo que hayas hecho. Por eso os repito, los que vais a recibir esta catequesis, reenviadla, porque hay mucha gente que está viviendo la nada y esto a lo mejor le va a dar la vida. Reenviadla, a no ser que os digan no me envíes, reenviadla. Reenviadla. Podéis sacar de la nada existencial, esta nada traumatizadora a muchísima gente. Bueno, pues esta mujer está viviendo esta experiencia, años y años, vete a todo a saber si para entonces había adivinos, que siempre los ha habido en toda la sociedad. A lo mejor esta mujer iba a que le echaran las cartas por aquí y por allá, o tal médico aquí, tal médico allá, o tal planta aquí, tal planta allá. La hemorragia de la vida solamente la puede detener Dios. Y es lo que le pasa a esta mujer. Tiene una hemorragia de vida. ¿Y qué hace? Es impresionante. Voy a leer el texto y vamos a puntualizar después. Una mujer, esto es Marcos del capítulo 5, del versículo 25 en adelante. Una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno. Antes bien, yendo a peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó el manto. Esa mujer oyó y creyó. Oyó y creyó. No fue a ver por novelería, a ver qué pasa hoy, a ver qué pasa, a ver si es el Mesías, no es el Mesías, a ver si se enfrenta con los fariseos o no, a ver si hoy toca curar a un ciego, a un paralítico, que lo hacía. Pero había gente que iba solo por eso, y nada más que por eso. No, esta mujer fue a curarse ella. Esta mujer fue a curarse ella porque ya tenía la vida prácticamente perdida. Seguimos, ¿verdad que sí? Eso. Decía, si logro tocar, aunque sea solo sus vestidos, me salvaré. No dice me curaré, me salvaré. Ya veis por dónde va de profundo este evangelio. No va a decir se me curará la herida de donde tengo el flujo de sangre. O la parte del cuerpo donde tengo el flujo de sangre. No, no dice eso, dice me salvaré. Ir al evangelio para encontrarte con Dios, que esto es salvarte. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él y su manto es lo mismo. La fuerza salió tocando el manto. Y Jesús dijo la fuerza que había salido de él y su manto, porque su manto significa su espíritu igual que significaba para Elías. Y entre nosotros está y se llama Evangelio de Jesús. Lo tienes a tu disposición 24 horas al día. No pierdas más el tiempo. Vete al centro de los centros, a la esencia de las esencias, a la vida de la vida, a la presencia de las presencias, el Evangelio de Jesús. Y luego, si te gusta San Francisco, bendito sea Dios, que a mí me gusta mucho. Yo he estado en así más de una vez. ¿Te gusta Santa Teresa de Lisieux? También he estado allí. Y lo cito muy de vez en cuando, porque mi alma se llama Evangelio de Jesús. Y si cito a Santa Teresa de Lisieux, o si cito a San Francisco, los cito en orden al Evangelio. No porque fueran unas personas súper extraordinarias, que lo fueron. Pero a ellos no les gusta mucho que se les dé cierto culto. Eso ya os lo digo yo. A ningún santo y a ninguna santa les gusta que se dé cierto culto, no digo neurótico o obsesivo, pero sí en detrimento de saber de qué va el Evangelio de Jesús. El día que sepas de qué va el Evangelio de Jesús, empezarás a citar, y como dijo Jesús en tal Evangelio, empezarás a citar eso. Quiere decir que ya estás en la verdad completa.
Antes estabas en la verdad, más o menos, no digo, entre nieblas. Ahora estás en la verdad completa, en la luz completa. Bueno, seguimos, que siempre voy por los cerros de Úbeda. Los que me oigan de Jaén un día me van a matar, porque como digo tal siempre eso, lo del cerro de Úbeda, lo digo porque en Jaén me escucha bastante gente, cualquier día me van a declarar persona non grata. Pues bueno, ¿qué se le va a hacer? No puedo caer bien a todos, claro. Mi problema es que no caigo bien a ninguno. Pues bueno, eso es otra historia que os contaré otro día, ¿vale? Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: estás viendo que la gente te oprima y pregunta. Los discípulos no se enteraron de nada, Los discípulos a estas alturas no se han enterado de nada. Esta mujer sí, sabía lo que quería. Sabía lo que quería, tocar el Espíritu de Dios. Sabía lo que quería. La gente te oprime, pregunta quién te ha tocado. Él miraba a su alrededor para descubrir a la que le había hecho. La mujer, viendo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa. De miedo, no. El temblor y temor que tenían los santos patriarcas en el Antiguo Testamento cuando hablaban con Dios. Un hombre hablando con Dios. Era el temor y temblor sagrado, ¿no? Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Le podía haber dicho: tu fe te ha curado la herida. No. Tu fe te ha salvado, porque tú buscabas la salvación en mi manto. Salvarse significa estar con Dios ya aquí en este mundo. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Vamos a ver las prioridades de Jesús cuando vas a hablar con Él. Primero, tu fe te ha salvado. Esa es la primera prioridad. Y lo otro, si se tercia, pues también. Queda libre de tu enfermedad. Y si no se tercia porque tu misión en el mundo se ha acabado, pues te vas con el Padre. Hay que tener esta libertad profunda. No estoy diciendo que haya que desear la muerte, porque cada año más de vida de un discípulo son nuevos oasis que se van plantando al servicio del mundo. A veces al servicio de los que te han odiado. Porque esta es nuestra misión en el mundo. Plantar oasis en la gente que a lo mejor nos ha odiado. Y llevamos 2000 años de experiencia de la Iglesia. ¿Y cuántos enemigos? Millones, pues sí, millones, enemigos de personas concretas, de discípulos concretos, de discípulas concretas, se han encontrado con Dios gracias a que estos plantaron oasis en su caminar. Y cuando ellos necesitaron, fueron a ese oasis. Bueno, aquí tenemos a esta buena mujer, ¿no? Diciéndonos lo que es la fe. La fe es hacerte con el manto de Jesús. Tocar el manto es hacerte con el manto de Jesús. Es hacerte con su evangelio. Y le dice al final: vete en paz. Vete en paz. Esa paz que, como dice Jesucristo, os doy la paz, os dejo la paz. No como el mundo la da. Es esa paz interior y exterior de la cual nos habla Jesucristo. Esta mujer que primero pide la curación de su alma, ahí está, me salvaré, la curación de su alma, como os dije antes, a veces está retorcida, que a veces pone una capa de cemento ante el Evangelio, porque no te gusta esa página del Evangelio, esas expresiones de Jesús no te gustan, no van contigo, y echas una capa de cemento, y tu alma continúa sangrando, como la sangre que perdía esta mujer. No. Y esta mujer dice: primero la salvación de mi alma, me salvaré. Y Jesucristo dijo: tu fe te ha salvado. Y luego lo segundo, quedas curada de tu enfermedad. Jesucristo dice algo de eso en el Sermón de la Montaña, ¿no? Buscad el reino de Dios y su justicia, y el resto, que te duele una pierna, que quieres cambiar de trabajo, que te falta esto, que te falta lo otro, te lo dará por añadidura. Si es que hace parte del plan de Dios en la misión que estás haciendo. Es que la fe es así de sencilla, pero la retorcemos con nuestras perversidades. Buscamos libros y 1000 cosas y 40.000 cosas,
y testimonios aquí, testimonios allá, testimonios de todo el mundo, y el testimonio de Jesús, te importa un pito, porque nunca lo nombras. Se llama Evangelio. ¡Ay, qué pesadito soy! ¡Ay, Señor! Y 1000 veces más pesado sería para que entre en el Evangelio los corazones de los hombres que me escuchan. Porque conozco la astucia de Satanás. Porque conozco la astucia de Satanás. Bueno, volviendo al Evangelio de hoy, ¿no? Mateo, ¿no? Lo hemos leído. Vamos a verlo porque cada palabra tiene un significado profundísimo. Y ya con el tiempo que nos queda tenemos que ir directamente a ello, ¿no? Dice Mateo: por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verle le adoraron, y algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y da este poder a sus discípulos. Esto es precioso. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Este poder que tuvo Jesucristo lo ha dado a sus discípulos, a los que anuncian el Evangelio. Ya os dije tantas veces, el anuncio del Evangelio se hace bien explícitamente, que esto es la mayoría, la inmensa mayoría, bien implícitamente, por la caridad, por las buenas obras. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. La mayoría hacen las dos cosas. Pero si a mí, por ejemplo, que yo predico un día sí y otro también, por obra y gracia de Dios, nunca estaré. Si yo viviera 1000 años y durante los 1000 años diera gracias a Dios todos los días por permitirme predicar el Evangelio como lo predico, y tantas veces, en 1000 años no podría dar gracias a Dios suficientemente, porque es el tesoro de todos los tesoros. Lo digo como aviso para navegantes, para vosotros. Pero si un día me dieron patatús, y me quedara, qué sé yo, no sé, postrado en cama, yo tendría que, en ese momento mi etapa de predicar el Evangelio sería más implícita que explícita. Sería llevando al corazón de Dios mi sufrimiento, mis incapacidades físicas, mentales, lo que me diera. Ahí también se predica el Evangelio. Pero bueno, esperemos que esto no pase ni hoy ni mañana, como decía aquel de, el libro de Asterix, ¿no? El jefe del pueblo galo sabe que un día le puede caer un rayo, pero no será ni hoy ni mañana. Pues lo mismo digo yo. Bueno, ya os estáis riendo, ¿verdad que sí? Bueno, pues reíros a gusto, hombre, reíros a gusto. Bueno, se me ha dado todo poder. Vamos a leer lo que dice Jesús de este poder de sí mismo y del nuestro. Jesús, capítulo 17 de Juan, capítulo 18, ya van al huerto de los olivos, traición de Judas, pasión, todo lo demás. Entonces, antes del huerto de los olivos, la última catequesis de Jesús es el capítulo 17, en que él hace una confidencia al Padre, para que la oigamos todos, porque todos tenemos también a Dios como Padre. Así habló Jesús. Alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú has dado. Jesús tiene poder sobre toda carne, sobre la tuya y sobre la mía. ¿En qué consiste este poder sobre tu carne y sobre mi carne? En transfigurarnos. Porque la vida eterna es ser transfigurados igual que Jesús. Cuando Jesús se transfiguró delante de Pedro, Santiago y Juan, se transfiguró juntamente con Moisés y Elías, que antes de morir habían sido solamente carne, por decir, era carne y espíritu, pero bueno, para hablar un poco eran carne, ¿no? Y estaban transfigurados. Sí, esta es nuestra resurrección.
transfigurados y perfectamente reconocibles, de la misma forma que los apóstoles reconocieron no solamente a Jesús, lo cual podría parecer normal, pero es que reconocieron también a Moisés y a Elías, con los signos en los cuales se le presentaban en la espiritualidad de Israel. Transfigurados. Y por eso Jesús dirá también en el Evangelio de Mateo, para que nadie haga peliculitas acerca del cielo, ¿vale? Ya está bien de hacer peliculitas, acerca del cielo, para que veamos lo que dice Jesús, que los justos, los que hayan muerto en la paz del Señor, término muy amplio, referido especialmente a los discípulos, brillarán como el sol en el reino de su Padre. Esto es lo que ha dicho Jesucristo. Y nadie, por muy listo que se crea, o por mucho que crea haber visto, puede enmendar la plana a Jesucristo. Nadie es nadie. Transfigurados y perfectamente, repito, reconocibles. Bueno, Jesús hace público ante todos, ante sus discípulos en el cenáculo, de que ha recibido este poder de parte del Padre, poder que les ha dado sobre toda carne, de vida eterna. Esto es la vida eterna, es vida eterna. ¿Qué queréis? ¿Que vamos a estar así? La Virgen María resucitó transfigurada, pues igual que su hijo. Igual que su hijo. Hombre, que estemos un cuerpo como el nuestro, los días que llueva en el cielo, ¿qué vamos a hacer? ¿Jugar al ajedrez entre nube y nube? Es que hay gente que ha tenido visiones que son para llevarlos al psiquiatra. No. Y no podemos enmendar la plana a Jesucristo. Nuestra grandeza y belleza infinita será que conservando nuestra identidad reconocible, de la misma forma que conocieron a Moisés y a Elías, seremos transfigurados. Y es lo que yo más quiero ver de mi madre, la Virgen María. Verla transfigurada como los apóstoles vieron a Jesús. De todas formas, la palabra de Dios explicita con mucha fuerza todo esto. Por ejemplo, Pablo, cuando dice, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro. Miserable no es tanto en sentido de que no valemos para nada, cuanto corruptible. Claro, este cuerpo se corrompe. Abramos las tapas de los cementerios y vemos lo que vemos. Pero sin embargo, ha sido transfigurado y llevado junto a Dios. Sí, esta es la mayor belleza de nuestra fe. Y yo no me atrevería a decir esto si esto lo hubiera dicho San Pepito, San Juanito o Santa Juanita, no me atrevería a decirlo porque es muy fuerte. Pero lo ha dicho Jesús. Brillaremos como el sol, como Él brilló en la transfiguración. Sus vestidos brillantes como el sol, ¿os acordáis, no? Nadie puede enmendar la plana a Jesucristo. Nadie. Y lo dijo Él. San Pablo lo recogió. Dice, el cual, Jesucristo, por el poder que el Padre le ha dado sobre tu carne y sobre la mía, transfigurará este cuerpo que tenemos corruptible, en un cuerpo glorioso como el suyo, transfigurado como el suyo. Ahí está. Ahí está. Lo que pasa de ahí ya son lo que yo diría cosas que no tienen que ver con la verdad y que transforman el cristianismo en algo realmente pobre, parecido a fábula o a leyenda, cuando la verdad se nos ha dicho explícitamente. Brillarán como yo brillé en la transfiguración, como el sol delante de mi Padre, que será su Padre. Es que yo prefiero resucitar así, que con este cuerpo que tengo. En fin. Y creo que todos vosotros también, porque nadie es perfecto. ¿Verdad que sí? Eso es. Bueno, el poder que tienen los apóstoles para hacer discípulos, que este es el Evangelio de hoy. ¿Qué poder es ese para hacer discípulos? ¿Qué significa hacer discípulos?
significa infundir en ellos por la predicación la gracia del Evangelio, el poder del Evangelio y la fuerza del Evangelio. Este es el poder que tiene. Pero también tiene un poder especial, sin la cual el anuncio del Evangelio de esta forma no es posible. Repito, que nadie se equivoque, sin la cual el anuncio de este Evangelio, es decir, lleno de la gracia de Dios, lleno de la fuerza de Dios y lleno de la sabiduría de Dios, no es posible. Serán solamente palabras humanas, palabras de buena educación, palabras de valores humanos, palabras de no sé qué y de no sé cuánto. Lo más parecido a una regla de urbanidad. Y eso no es el Evangelio. No es un manual de comportamiento. Es el gran don de Dios. La plenitud de la bendición de Dios se llama Evangelio. Cuando Dios subió al cielo y iba bendiciendo a los apóstoles, bendecir, bien decir, es la palabra de todas las palabras que salió de la boca de Dios. La plenitud de la bendición de Dios se llama su santo Evangelio. Por eso no lo tenemos que quitar de nuestra alma ni de nuestro corazón, ni de día ni de noche. No podemos hacer sucedáneos, hablando cosas que no a la gente que no les cambian el corazón. ¿De acuerdo? Bueno, pues el poder que Dios da a sus discípulos, agarraos bien la cintura, porque vais a saltar de alegría. Es este poder que no tuvo Pedro, y por eso negó a Jesús. Que no tuvo Pedro en la pasión, y por eso negó a Jesús. Pues mirad qué poder es este. Dice Jesús, en esa catequesis interminable, porque es infinita en manantiales, como todo el Evangelio. Del capítulo 10 de Juan del Buen Pastor, dice a los discípulos, de todas las generaciones, a ti y a mí. Tú me puedes decir, es que yo no he llegado todavía al discipulado. Pues a lo mejor yo tampoco. Pero vas de etapa en etapa, igual que el salmista, ya eres agradable a Dios, no te preocupes. Basta que no te plantes diciendo hasta aquí he llegado. No te preocupes. Mientras estés de etapa en etapa, estás en el corazón de Dios. No tengas miedo. Que nadie te mienta, que nadie te engañe, no te desanimes. No seas pesimista. Eso viene del demonio. Estás en una etapa, mira la siguiente. Y da los pasos conforme Dios te va indicando. Y quién sabe si esta catequesis no es un paso más. También para mí, por supuesto que sí. Bueno, al grano, que siempre me pierdo. Dice a sus discípulos, por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Escuchad ahora, tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esto es para nosotros, discípulos. San Pedro, en la pasión, había prometido a Jesús todo. Y cuando prometió a Jesús decía la verdad, creía que podía hacerlo, lo creía. Y prometió posiblemente conmovido y entusiasmado, creía, pero cuando llegó el momento de dar la vida por Jesús, no tenía ese poder todavía. Ahora sí. Por eso es entrañable cuando... No dejamos a Pedro, porque ahí está ya un poquito el broche de oro de esta catequesis. No dejamos a Pedro. Pues ya sabéis que después de la resurrección va al encuentro de Pedro. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, qué grande es Pedro. Ha negado a Jesucristo, pero no renuncia a recuperar el amor al Señor. Un hombre más grande no lo hay. Tú has fallado al Señor tantas veces. ¿Y qué? Mientras digas, todavía quiero quererte, todavía quiero convertirme, ahí está el Señor preguntándote, Felipe, ¿me amas? Luisa, ¿me amas? Carmen, ¿me amas? Eva, esta es una de Jaén, me va a arañar los ojos. ¿Me amas? Y diréis, ¿cuántos fallos, Señor? Pero quiero quererte, sabes que te quiero. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Apacienta mis ovejas. Al decirle apacienta mis ovejas, le está diciendo, ya tienes el poder de dar la vida por mis ovejas. Nadie te quita la vida, la vas a dar voluntariamente empujado por mí y por el Evangelio. Ya eres mi discípulo,
ya eres mi discípula, ya eres mi apóstol, ya lo eres. Ya puedes dar la vida, antes no podías, ya puedes. Tienes poder para dar la vida y tienes poder para recuperarla, porque yo estoy contigo y no permitiré que te la quiten. Morirás, pero vivirás. Morirás cada día a algo en tu vida. Te insultarán, te humillarán y tú te pondrás por encima, porque tienes poder para estar por encima. A ver, señores y señoras que me escucháis, ¿alguien conoce alguna libertad mayor que esta? No la hay. Ni todos los filósofos del mundo, ni todos los psicólogos del mundo, ni todos los educadores del mundo, ni todos los sabios del mundo podrán encontrar una libertad mayor a esta. El poder de dejarte engañar, humillar, y el poder de recuperar tu dignidad, porque Dios está contigo, te abre camino y te hace justicia cuando es necesario que te haga justicia ante tus enemigos, porque el tiempo termina poniendo a cada uno en su lugar, y a ti te pone en tu lugar, junto a Él. ¿Me quieres? Señor, sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. No es un mandato, es un don. Anunciar el Evangelio no es un mandato, es un don. Ya tienes poder para perder la vida por el Evangelio. Porque en ese poder de dar la vida, yo haré que la recuperes. Y ese será tu poder, el poder recuperarla por mí y en mí. Pero eres tú el que das paso en este recuperar la vida, en este recuperar tu vida. Os decía antes, mis queridos, al 90% que escucháis esta catequesis no os conozco y nunca me conoceréis, de lo cual os libráis, que conste, si no me conocéis nunca, os vais a librar de una buena. Pero os llamo queridos a todos, porque Dios me da este don para mí, para que me convierta yo, también para vosotros. Pues terminamos esta catequesis para ver si es que podemos hablar así. ¿Qué nos dice Jesús que hay detrás de su ascensión al cielo? ¿Qué nos dice Jesús? Pues nos lo dice en los últimos versículos del capítulo 17 de Juan. Antes hemos leído eso de glorifica a tu Hijo, que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú les has dado, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Predicamos para dar vida eterna, y sobre toda carne, esto es. Porque la vida eterna ya la tenemos nosotros, por este poder que tenemos de dar la vida, es porque ya tenemos la otra. Incipientemente, pero la tenemos. Bueno, ¿y cómo termina este capítulo de Juan? Pues dice, Padre, los que tú me has dado, los que tú me has confiado, somos ovejas de Jesús, somos ovejas que el Padre ha confiado a Jesús. Otra cosa es que Jesús después dé vida a Pedro para que él apaciente sus ovejas, igual que nosotros. Sí, os tiene que resonar hoy en el alma, apacienta mis ovejas, ir por los campos, por los valles, bueno, no, que estamos confinados, pues bueno, pues hacer lo que os dé la gana, hoy, mañana o pasado. Pero predicad el Evangelio, apacentad las ovejas del Señor, porque tenéis poder para darla, vuestra vida. Pues terminamos. Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también conmigo, para que contemplen mi gloria. ¿Qué significa para que contemplen mi gloria? Como un numerito de circo, como una estrella de cine, como un cantante pop o de rock. No, contemplar significa participar, para que participen de mi gloria. La ascensión de Jesucristo es la tuya, la ascensión de Jesucristo es la mía. Nos llama para que estemos junto a Él, participando de su gloria, que es la gloria del Padre. Bendito y alabado sea el Señor.